Cuando tú tienes una decisión financiera óptima, ¿sí? Una información financiera adecuada, tú vas a tener unos resultados óptimos. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para tener unos resultados óptimos? Primero que todo, tienes que tener efectivamente una situación de cómo está la empresa o cómo está el sector en el cual tú deseas invertir o cómo están esos grupos de activos en los cuales tú deseas generar esas inversiones. Efectivamente, ¿en qué sentido está reflejada esa información? Si está información alterada o si es información real. En el caso de las acciones, si el valor de las acciones corresponden a su valor intrínseco o es un valor netamente especulativo, ¿sí? Básicamente, esos intermediarios financieros, esos gestores entre los emisores y básicamente los inversionistas, ¿cuál es su nivel de confianza y de credibilidad en el mercado? ¿Sí? Con base a la información que se está arrojando producto del origen de los activos, en el caso del Estado, los bonos del Tesoro, o en el caso de las acciones de las empresas, ¿sí? O en el caso de directamente las criptomonedas, en blockchain, o directamente de los productores de las materias primas, si efectivamente esa información es altamente eficiente con base a nuestros ratios financieros. Eso va a indicar una relación muy favorable o muy negativa en un escenario pesimista u optimista de a la hora de que yo tome decisiones dentro del mercado, ¿sí? Por ende, con base a toda esa información, todos esos aspectos, tanto técnicos como fundamentales, yo voy a poder tener tanto resultados negativos o positivos. O básicamente lo que pues casi todos queremos, que nosotros seamos eficientes a la hora de tener operaciones en el mercado. Con base a ciertos supuestos, ¿no? De miedo, incertidumbre, volatilidad, fluctuaciones esporádicas del mercado. ¿Sí? Que todos estos factores a la hora de que nosotros seamos eficientes nos pueden beneficiar a largo plazo. ¿Y cómo somos nosotros eficientes? Con muy buena liquidez, que tengamos una imposibilidad de arbitraje, que en un mercado tan competitivo nosotros tengamos una información asimétrica óptima para a la hora de que se efectúen esos cambios repentinos nosotros podamos reaccionar frente al mercado y poder tomar las mejores decisiones y obviamente pues reducir ese miedo y esa incertidumbre. ¿Listo? Esa información que nos permite a nosotros tener nuestras cuentas claras, nuestras inversiones claras, básicamente lo que nos va a poder permitir a nosotros es tener mayor influencia dentro de un mercado especializado, dentro de un mercado mucho más sólido, dentro de un mercado un poco más estable, ¿sí? Hablándolo así, que pues te va a poder a ti permitir tener un rendimiento bajo a tus propias decisiones. ¿Listo? Recuerden que o tenemos una opción de generar directamente o de conceder el poder de la inversión a terceros o nosotros mismos hacer nuestras inversiones. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos va a poder permitir llevar a cabo, ¿sí? Y es un beneficio muy grande, un poder de toma de decisión propio y autónomo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que pues debe haber una simbiosis, como lo mencionaba anteriormente, entre los analistas técnicos y los analistas fundamentales, ¿listo? Medir en los valores reales, tener en cuenta esas fluctuaciones también de los mercados, ¿sí? Esas fluctuaciones de movimientos de esos precios, de esos componentes, ¿sí? Tanto económicos, sociales y políticos, ¿sí? Cómo se afectan los diferentes sectores económicos con base a sus comportamientos, ¿no? Esas valorizaciones y esas evoluciones a través de ciertos indicadores que te permiten pues a ti tener ciertas ideas mucho más específicas, ¿no? Entonces pues se va teniendo en cuenta todas esas variables como tal mucho más técnicas, todos esos indicadores que te permiten a ti tener pues una medición mucho más precisa de hacia dónde puede ir el precio, ¿no? Tú puedes tener una frontera fundamentalista con base a mirar esos cambios y fluctuaciones en el precio repentinos, pero esos análisis técnicos a ti te van a poder tener una visión mucho más específica de hacia dónde con base a datos históricos puede comportarse el precio. Recuerden que pues en los mercados son fractales, recuerden también que con base a esa fractalidad nosotros podemos encontrar entradas precisas a corto y a largo plazo, ¿sí? ¿Qué pasa? Efectivamente,
nosotros vemos, ¿sí? Nosotros vemos diferentes tipos de análisis y diferentes tipos de órdenes. Nosotros básicamente en una función de inversión, tanto en bolsa como a través de inversionistas individuales o comisionistas, nosotros podemos ver que efectivamente todos trabajan para generar ciertas utilidades percibidas. Por ejemplo, en función institucional, y en función institucional me refiero a las grandes instituciones que básicamente toman las decisiones dentro del mercado con mayor ponderación o mayor participación, nosotros lo cual podemos es beneficiarnos de esos grandes movimientos. Entonces, por ejemplo, la función institucional buy side lo que te permite a ti a través de este tipo de análisis es que tú te enriquezcas, ¿listo? Por eso es que muchos traders inician, ¿listo? Con especulación, y algunos grandes ya que se van en temas netamente profesionales comienzan a pensar de forma institucional, como piensan las grandes instituciones, para asimismo con pequeños capitales frente a grandes capitalistas que ellos son como grandes inversores, ¿sí? A grandes inversores no me refiero tan inteligentes que sean, sino por grandes músculos financieros que ellos tengan, nosotros cómo podemos entrar a favor de ellos, ¿listo? Y eso nos permite a nosotros enriquecer nuestro poder de decisión a la hora de ingresar al mercado, ¿listo? A la hora de tradear con diferentes activos financieros, activos bursátiles. En el tema de un análisis sell side, directamente nos permite a nosotros medir cómo trabajan esos grandes banqueros, esos fondos de inversión, a través de ciertas conclusiones que ellos pueden tomar para poder ingresar al mercado, ¿listo? Entonces tú puedes directamente medir esas posiciones que toman las grandes instituciones y medir también tus posiciones y poder ingresar casi en el mismo momento que ellos ingresan, ¿listo? Porque el mercado pues a ti te va a dar diferentes señales que obviamente tú vas a ir directamente confirmando con el tiempo, y tú vas a saber también a través de estas confirmaciones cómo las grandes instituciones ingresan al mercado, que por ejemplo si una tendencia ya lleva un buen tiempo y está cansada y con base a una noticia te dio una señal de que puede haber un cambio de tendencia a favor de los análisis o a favor de la situación que se está presentando a nivel global, tú de una vez ingresas, te puedes anticipar al movimiento o puedes ingresar a favor del movimiento ya después de que tengas muchas más confirmaciones, que obviamente es cuando también las instituciones pues lo hacen, ¿no? Ya vamos a ver directamente unos componentes más específicos del análisis fundamental en el cual nosotros vemos ciertos rasgos. Vemos que tú tienes que tener en cuenta variables de solidez financiera. Lo vimos anteriormente, las variables de rentabilidad y liquidez. Medir ese nivel de deuda que tienen que tener en cuenta, que básicamente a ti te permite mirar esa evolución y ese comportamiento que puede tener la empresa mucho más adelante, ¿listo? Una cosa es cómo se esté comportando ahora y otra cosa es muy distinta a cómo se puede ir a presentar una situación inclusive no deseada o una situación esperada dentro de pues esas decisiones que nosotros vamos a tomar en ese momento. Entonces que tenemos que tener en cuenta o factores mucho más macroeconómicos, ¿listo? Aspectos financieros de los países en donde estemos haciendo nuestras inversiones, aspectos políticos, cómo están los segmentos políticos de cada uno de los países, aspectos contables y financieros, ¿sí? Eso es importante. La información que se utiliza más en este análisis, a modo de conclusión, básicamente los estados financieros, que siempre lo hemos venido mencionando, los hechos significativos que es la estructura de capital, los niveles de deuda, así que te permiten a ti tomar decisiones, las competencias entre sectores, si efectivamente todos los sectores económicos se complementan, hay ciertas entidades que generan directamente, en vez de ser un complemento y un beneficio para el sector, vienen siendo una competencia en donde el sector más competitivo deja rezagado al sector que no está teniendo las utilidades o rentabilidades que debería ser para mantenerse o mantener su posición en el mercado. Entonces nosotros, conociendo esta competencia que se está presentando en el mercado con cierto activo físico o activo digital en el cual nosotros estemos invirtiendo en ese momento, pues nos va a poder permitir tener una visión mucho más clara, ¿sí? ¿Cuáles son los ratios más significativos que les dejo en este momento? Directamente un ratio de solvencia, que es básicamente los activos o los fondos que tú tengas divididos como tal todo el nivel de deuda. Eso te va a poder permitir si efectivamente tú puedes generar un pago de deuda durante cierto tiempo.
y asimismo poderte mantener con el tiempo, ¿no? Puedes sobrevivir o puedes crecer, una de las dos. Tu nivel de endeudamiento, que tiene una relación muy directa con el anterior de solvencia, que básicamente a ti te permite medir esa deuda que tú tienes, directamente puede ser bancaria o con terceros, ¿sí? Directamente, para poder medir efectivamente si eres un inversor correcto en ese tipo de activos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero a que seas un inversor correcto? A que tú puedas tener esa rentabilidad que esperas con base a ese nivel de deuda que tú puedas tener como emisor, o que directamente tú le puedas estar transfiriendo a través de esos emisión de títulos valor a esos inversionistas, listo, que están confiando directamente en esos activos financieros. ¿Qué tanto dinero está circulando directamente por tu economía, producto de tu actividad? ¿Sí? ¿Con base a qué tiempo, a qué temporalidad se está rotando ese activo? ¿Listo? En dado caso de que sea una empresa que sea productora a gran escala, ¿sí? Esos productos que se están fabricando, con qué cantidades y en qué tiempo se están generando, ¿listo? A qué plazos y bajo qué premisas se están dando, ¿listo? En otras palabras, en qué momentos se están dando ciertos movimientos grandes de los activos que tú estás produciendo o que estás teniendo para beneficiar tanto al consumidor final como te estás beneficiando como fabricante, ¿listo? En otras palabras, cuando estás generando emisión de títulos de valor o diferentes activos financieros, ¿con qué facilidad tú estás rotando esos activos financieros para generar liquidez dentro del mercado? ¿Listo? El tiempo a la hora de que tú llegues y generes o establezcas esos cobros, con el fin de pues también establecer esos niveles de pagos o esos niveles que tú estarías generando para tener esa solvencia económica. Directamente el margen bruto que tú tengas, ese nivel de ventas percibido o ese nivel de ingresos que tú estás dando producto de tu actividad, ¿sí? Esos beneficios también que tú estás teniendo directamente a través de algunos tributos que, dependiendo del país de donde tú estés, son beneficios que te pueden generar producto de tu actividad a la hora que tú seas emisor y cuando tú eres inversor. Si efectivamente la tributación que se está efectuando en el país en el cual tú vas a hacer esa inversión te puede estar beneficiando, a la hora de percibir mayores utilidades, o efectivamente si esa tributación está afectando tu productividad. Si obviamente esas utilidades que estás percibiendo con base a esa cartera eficiente que tienes o con base a esas operaciones en trading que estás realizando, pues te están generando antes pérdidas o básicamente te están quitando un porcentaje significativo de la utilidad percibida, por ende producto de esas inversiones, ¿no? Por ende tú tienes que tomar decisiones de instantáneas, inmediatas, para que si efectivamente estás perdiendo dejes de perder, o que ya comiences a ganar mucho más de lo que tú estás generando por parte de esa carga tributaria, ¿no? De esa carga impositiva en el país en donde pues obviamente, como te digo, estés realizando esa inversión. Obviamente que tú mides ese beneficio que tú puedes tener a la hora, por supuesto, ¿sí? De tener esas inversiones en un activo específico que se esté cotizando. ¿Listo? ¿Cuáles son las premisas de un análisis técnico? Básicamente que los precios evolucionan con base a ciertos patrones matemáticos. ¿Listo? Y eso ya pues se ve directamente en algunos indicadores bursátiles, como en los estocásticos, los medias móviles, ¿sí? El RSI, ¿sí? Las bandas de Bollinger, el promedio de precios, ¿sí? Entonces todos estos indicadores a ti te van a poder tener y brindar una visión mucho más específica de hacia dónde puede ir el precio, hacia dónde se puede mover directamente, ciertos lineamientos que pueden ocurrir con base a parámetros que ya se presentaron anteriormente. Si efectivamente un precio llegó a su punto máximo con anterioridad, puede que llegue, ¿sí? Entonces nosotros trazamos unos indicadores para tener confirmaciones. Si efectivamente el precio subió repentinamente por medio de una crisis, nosotros tratamos algunos pisos, soportes, resistencias y utilizamos promedios de precios para mirar a ver si efectivamente puede que vuelva y llegue, ¿sí? Mirar cómo a través de diferentes indicadores nosotros podemos predecir esos cambios de precios y poder entrar a favores de la tendencia, ¿listo? O también cuando una tendencia se canse, hacer pequeñas entradas, ¿listo? Que también es el famoso chartismo. Es que tú pases y mires gran parte de tu tiempo
gráficos que obviamente ya tú los entiendas con el paso del tiempo y tomes unas muy buenas decisiones de entrada, listo, o unas muy buenas inversiones. Si tú ya sabes cómo a través de ciertos indicadores el mercado se conforma, se compone directamente y te da confirmaciones, tú puedes a través de esos indicadores estadísticos tomar las decisiones porque pues ya con base a comportamientos previos tuviste que se comportó el precio, se comportó el mercado. No es lo mismo que tú vayas a estudiar un indicador por primera vez y pues efectivamente no se sepa cómo se va a conformar el precio. Listo, ya entrando un poco más en materia. Las tendencias en el análisis técnico. Listo, las tendencias ustedes van a ver que se mueven en zigzag, nunca se mueven en línea recta. Antes veíamos que se mueven en ondas, pero en los gráficos de trading son ondas, pero efectivamente tienen puntos. Picos como tal, entonces ya ustedes no ven que se mueve la onda curviadita como normalmente se ve, sino que en las plataformas la representan con picos. Ahí es donde ustedes ven que van zigzags, subidas, bajadas, listo, en donde se forma una tendencia. Esto es una consolidación, un rango que puede ser un precio máximo, que hagan de cuenta que por ejemplo esto es un precio de 200, aquí digamos hay una línea que es de 200, entonces digamos son $200 la acción por ejemplo de McDonald's, y esta línea de abajo son $100 la acción de McDonald's. Entonces, el precio oscila en este rango, entonces se acerca bastante a los 200, pero también se acerca a los 100, vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y se acerca a los 200, precio máximo, vuelve y se acerca al precio mínimo 100. Entonces no hay una tendencia clara, oscila en zigzag, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Listo, no hay una tendencia definida como tal. Entonces lo que tú no puedes hacer en este momento es que no te puedes anticipar a los movimientos, como es una lateralización, pero como allá hay una tendencia mucho más estable, tú te puedes anticipar. ¿Listo? Tendencia alcista y bajista. Depende del tiempo, la temporalidad donde tú ya la estés viendo. Ya lo vamos a ver en los gráficos. Tú puedes mirar una tendencia alcista cuando básicamente el precio está subiendo por un tiempo establecido y tú puedes entrar a favor de ella. Obviamente ustedes, ¿sí? Aquí van a ver que es una tendencia alcista porque ¿sí? Está el precio subiendo. Pero si ustedes la van a ver, se va a conformar así en los gráficos. Altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, ¿listo? Un alto más alto que el anterior, un bajo más bajo que el anterior, ¿listo? Ya se los voy a enseñar en la práctica. Bajista, comportamiento de pérdida de valor del precio, a la baja, ¿listo? Miren, efectivamente, ustedes pueden ver que la línea, un mercado puede representarse en una línea recta, pero en términos prácticos son zigzag. Puede que se haya conformado un precio, haya un retroceso, vuelve y suba su precio y vuelve y haya un retroceso. Así se puede conformar una tendencia alcista. ¿Listo? Puede que se conforme una tendencia bajista, que baje el precio, haya una pérdida de valor, vuelve y la recupera progresivamente, vuelva y la pierde y vuelva y la recupere progresivamente, pero a la larga hay una pérdida de valor consolidada. ¿Listo? En el tiempo. ¿Listo? ¿Cuál es la teoría? Que puede que haya una tendencia secundaria, ¿listo? Una tendencia principal y también una tendencia dentro de la tendencia principal. Si la tendencia dentro de un año, ¿sí? Es alcista, dentro de un año, ustedes ven que el precio ha subido, ustedes van y miran los gráficos en un periodo más pequeño de 4 o 6 meses, se van a dar cuenta que la tendencia puede ser distinta. Puede que haya subido durante ese año, pero también puede que haya bajado. ¿Listo? Puede haber un cambio distinto dentro de una temporalidad más pequeña. Es decir, si ustedes vieron un crecimiento supuestamente sólido durante un año, dentro de ese año también pudieron haber cambios bajistas, pudo haber pérdida de valor, no tan significativa, pero la pudo haber. ¿Y cómo la vemos? Directamente en temporalidades, ¿vale? En temporalidades. Ya vamos a pasar a la práctica. ¿Qué pasa? Los tipos de tendencias. Pueden ustedes tener tendencias mayores o tendencias menores. ¿Sí? Tendencias mayores, cuando ustedes ven los gráficos, por ejemplo, a una semana, un mes, un año. Tendencias menores, cuando ustedes ven movimientos cortos, a un minuto, ven los gráficos a 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, ¿listo? Que obviamente ustedes pueden que la línea negra, si ven la línea negra, la que parece en negrilla, puede ser la tendencia mayor.
puede ser una tendencia durante un día, ¿listo? Entonces, por ejemplo, inició el día a las, eh, por ejemplo, 1 de la mañana, 1:01 estaba acá el precio. Y aquí ya acercándose a las 11:59 de la noche, ¿sí? Acercándose ya a terminar el día, sigue acá, ¿sí? O sea, subió todo esto durante el día en la línea negrilla. Pero ¿qué pasa? Durante el mismo día, si lo vemos en 4 horas, estuvo acá, subió, bajó, trató de lateralizar, subió, bajó, cayó mucho más, volvió a subir, ¿sí? Entonces ahí es donde yo me lo refiero, hasta donde yo voy, que dentro de una tendencia mayor, es decir, dentro de esta línea negrilla, se generó también esta tendencia, es decir, está conformada por esta línea con punticos, punteada, ¿sí? Por ejemplo, dentro de directamente, ¿cómo se lo explico? Dentro de una ciudad, ¿sí? Dentro de una ciudad, ustedes van a encontrar eh, un, bueno, dentro de un país ustedes van a encontrar varios departamentos o estados. Dentro de esos estados ustedes van a encontrar varios municipios, ¿listo? Y dentro de esos varios municipios van a encontrar varias locaciones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Están viendo una composición macro y están viendo también una composición micro. Que efectivamente, por ejemplo, mucho más fácil, el país está creciendo, ¿listo? Por ejemplo, Chile o China está creciendo. Por ejemplo, Estados Unidos está creciendo significativamente. ¿Por qué? Porque los estados, por ejemplo, de Texas, California, Nueva York, ¿sí? Están también creciendo. Por ejemplo, Colombia, la economía está creciendo generalizada, el país está teniendo un crecimiento económico generalizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bogotá está teniendo buena productividad, ¿sí? Directamente Cúcuta está teniendo buena productividad. Entonces pasa lo mismo con las tendencias. El precio creció durante, por ejemplo, un año porque durante los otros meses también estuvo creciendo, pues a pesar de que también tuvo pérdidas en algunos meses, ¿no? O por ejemplo en algunos días. El precio creció, por ejemplo, de 100 a 200 en la acción de Apple, ¿sí? Durante una semana, pero también porque creció así, porque creció durante varios días progresivamente a pesar de que algunos días cayó. Pudo que estos días, el lunes a miércoles subiera, el jueves cayó, pero el viernes también creció. Creció más de lo que cayó. Entonces esa es una composición. Dentro de una tendencia mayor hay una tendencia menor, ¿sí? En otras palabras, a largo plazo tú vas a encontrar movimientos tanto primarios como secundarios, tendencias grandes como tendencias pequeñas, ¿sí? Dentro de una tendencia grande vas a encontrar una tendencia más pequeña. Soportes y resistencias. Entonces, básicamente un soporte tú lo vas a medir como un piso y es directamente cuando tú ves que el precio tiene un mínimo y llega a ese precio muchas veces. Por ejemplo, si aquí arriba, hagan de cuenta donde estoy mostrando, el precio es de 200 y aquí el precio es de 100 en esta línea punteada y la acción cayó, llegó a 100, volvió y subió a 120, cayó, otra vez llegó a 100, subió a 130, cayó, llegó otra vez a 100, subió a 110, cayó otra vez hasta 100 y subió hasta 150. Entonces, ¿qué pasa? Llegó 1, 2, 3, 4 veces a 100. ¿Qué significa eso? Ya son más de 2 veces en donde el precio ha llegado a su mismo punto, lo cual nos dice que es un precio mínimo. Entonces viene siendo un piso. Hagan de cuenta. Ha sido un piso el cual no ha podido romper el precio. Hagan de cuenta, por ejemplo, si ustedes están en una casa, en un edificio de 10 pisos y ustedes solo tienen acceso del piso 8 al piso 10. Ustedes no pueden bajar del piso 8 por ninguna situación. Entonces pasa lo mismo con el precio. No pudo romper ese precio mínimo y por el contrario subió. Ese es un soporte, ¿listo? Es un precio mínimo, un nivel de caída de cotización que pues se ha mantenido con el paso del tiempo. Caso muy contrario, una resistencia. Es un precio máximo que directamente ese activo no lo puede romper tan fácil. ¿Listo? Que por ejemplo viene siendo esa línea punteadita azul que vemos ahí de 200. ¿Listo?
¿Y qué significa eso? Que básicamente el precio la ha tocado varias veces pero no la ha podido romper, o tarde o temprano la rompe, pero así la rompa, ¿sí? Se considera un techo o una resistencia. ¿Por qué? Si estaba en 100, subió hasta 200, bajó hasta 99, hasta 199, volvió a subir hasta 200, bajó hasta 180, subió, bajó, nunca la rompió, pero ese precio llegó a esa misma posición más de 2 veces. Que llegara una, está bien, llegó dos, listo, está bien, pero llegó una tercera vez, ya tú lo puedes considerar como un techo, ya que digamos en la cuarta lo toque y lo rompa, es decir, siga subiendo, pues obviamente ya deja de ser un techo y en dado caso que caiga se convierte en un piso. ¿Listo? Entonces esos son soportes y resistencias, básicamente pisos y techos. ¿Por qué nosotros fijamos soportes y resistencias en el mercado? Obviamente cuando tú también conformas carteras eficientes o portafolios de inversión, tú tienes que tener en cuenta todo esto que les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque así ustedes viendo los gráficos saben cómo se está conformando el precio a través, esto es análisis técnico, a través de estos comportamientos mucho más precisos del mercado para que ustedes puedan tomar decisiones. ¿Listo? Porque ustedes a través de los soportes y resistencias se van a dar cuenta efectivamente durante qué tiempo, en qué momentos el precio se ha mantenido en un punto mínimo y en qué puntos y en qué momentos se ha mantenido el precio en un punto máximo. ¿Listo? Hasta qué momentos el precio ha llegado a su punto máximo, a su punto mínimo, cuántas veces ha llegado y cuánto tiempo se ha demorado. Eso me permite a mí saber qué tan viable es invertir en ese activo. Si efectivamente antes, en unos meses antes, ha llegado hasta ahí y el precio se está volviendo a acercar, por ejemplo, ¿sí? Si yo llego y sé que invertí en las acciones de Apple, invertí directamente en las acciones de Apple acá, y sé que su precio máximo, es de 200 anteriormente, ¿sí? Y puede que después de un tiempo me haya llegado otra vez a 150, es decir, yo ya gané 100, pero ahorita como mi portafolio, recuerden que es a largo plazo, estoy perdiendo valor, pero en realidad estoy ganando porque si compré a 100 las acciones y todavía se mantienen a 150, si mi precio mínimo es 100, puede que inclusive vuelva y llegue. Entonces yo digo, no, ya se está acercando mucho. Ya de, 100, de estar a 200, me está formando una tendencia bajista y se está acercando a 150. Ya veo que con el tiempo se me está acercando a 120. Digo, tarde o temprano me va a llegar hasta 100. Entonces yo prefiero vender mis posiciones y sacar después de cierto tiempo cierta utilidad, ¿no? Que si me voy con poco, pero me voy con utilidad, no me voy con pérdida. ¿Listo? También depende de tu objetivo. Tú puedes dejar que vuelva y llegue a tu punto original y esté perdiendo y vuelva y se recupere. Todo depende de tus decisiones, ¿no? Pero estos pisos, soportes y resistencias o techos también nos pueden permitir tomar estas decisiones, saber cuándo el precio va a volver hasta allá. Si se está acercando mucho puede que llegue, o puede que lo toque y lo rompa y antes yo esté perdiendo. ¿Sí? Todo esto me permite tomar esas decisiones. Miren esto, así de sencillo. El precio sube, esto es una tendencia alcista y esto es una tendencia bajista. Miren lo que estos son durante varios días. Entonces el precio estaba en 100 y llegó a 500 o a 1000, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que el precio osciló en este rango varias veces. Entonces trato de romperlo, pero veo que la economía está muy buena. Hagan de cuenta que esto viene siendo directamente Johnson y Johnson, el laboratorio que está, uno de los laboratorios que está en lucha de la vacuna. Entonces Johnson y Johnson está ahí investigando, está haciendo sus pruebas y hay confianza en el mercado, pero pues aún no ha pasado la primera etapa de la vacuna, o sea, están en estudios todavía. Entonces el precio de sus acciones están acá, están oscilando. Si da viable y si da buenos informes de que la vacuna está en buena fase, ¿sí? Está siendo aprobada, está teniendo muy buenos resultados con el paso del tiempo, efectivamente yo sé que tarde o temprano me va a romper ese techo. O sea, el precio de sus acciones, al saber que hay buena confianza en el mercado, de que hay esperanza de que Johnson Johnson saque la vacuna, va a disparar el precio. Entonces Johnson Johnson informa después de ciertos días, entonces el precio se mantuvo acá. Después de ciertos días Johnson Johnson informa, da una noticia de que puede que haya vacuna. Entonces hay confianza en el mercado, las acciones suben. ¡Boom! Me rompieron este techo, ¿sí? Entonces estamos en la segunda etapa de la vacuna.
Entonces el precio está acá, hay incertidumbre en el mercado, puede que haya un rebrote, ¿listo? Si hay un rebrote y no hay esperanza de que salga la vacuna, el precio por lo general caería y me volvería a este punto. Entonces vuelve y cae y yo estaría dispuesto a que caiga acá. Si hay más pesimismo y me lo rompe, yo prefiero salir porque puede que de hecho vuelva a mi punto original, ¿listo? Así es como yo tomo las decisiones, con base a soportes y resistencias. Que si yo tengo invertido en las acciones directamente de Johnson Johnson y aprobó la segunda fase, entonces que digo, no, ya yo sé de medicina, sé que ya con 2 fases es una buena esperanza, esto genera confianza en el mercado, entonces ¿qué hago yo? Básicamente mantengo mi posición invertido en esas acciones, ¿listo? Que conforman mi cartera eficiente. Entonces lo que yo hago es que espero. Hubo confianza, se dio muy buenos pasos a que efectivamente va a haber una tercera fase con Johnson Johnson. Hay buena esperanza, entonces ¿qué hago yo? Mantengo mi posición. Se da el informe o la noticia que hay un avance de la vacuna con Johnson Johnson. ¡Boom! Rompe esos días que había incertidumbre, sigue subiendo. Y así sucesivamente y sigue subiendo. Cosa contraria, que llegó aquí la vacuna de Johnson Johnson y no, mejor dicho, se hizo la prueba con las primeras 3.000 personas y no, se dieron cuenta que les produjo efectos secundarios, algunos presentaron otros síntomas, algunos desarrollaron algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Hay miedo en el mercado. Entonces, ¿qué digo yo? No, sencillo, el precio ya está tan alto, después de un tiempo sí o sí tiene que caer. ¿Qué hago yo en mi pensamiento? Esto es pensamiento institucional. Vendo. Entonces yo automáticamente vendo porque hay miedo en el mercado. ¿Sí? Ya efectivamente puede que la vacuna del laboratorio Johnson Johnson no sea la viable. Entonces yo vendo, ¿por qué? Porque efectivamente mis análisis se dieron positivamente. Entonces, mire, por ejemplo, aquí comenzó a caer. Efectivamente, muchos de la muestra voluntaria de la vacuna terminaron desarrollando algún tipo de enfermedad o alérgica, ¿sí? O alergia. Entonces, esto quiere decir que el precio va a perder, ¿sí? Mis acciones van a perder valor. Entonces, con el tiempo, entonces, miren, comienza a caer. ¿Listo? Pero Johnson Johnson dice, no, esperen, un momento, puede que haya una esperanza. Entonces, miren, mi techo anterior se convierte en mi piso, ¿sí? Entonces cae el precio, empieza a oscilar ahí y hay una confianza, pero no, Johnson Johnson dice no, de las 3.000 que habían de muestra, inicialmente 2.000 desarrollaron una enfermedad, ya vamos 2.500 con la enfermedad, hay mucho más miedo e incertidumbre, vuelve y cae el precio. Entonces mi techo anterior se convierte otra vez en mi piso, ¿sí? O sea, el precio cae y se estanca en mi piso, ahí yo puedo tomar decisiones. Si veo que ya lo rompe, definitivamente yo puedo salir del mercado, yo puedo tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, ese es el papel tan importante de los soportes y resistencias. Me permiten a mí, tanto en trading como ya inversiones a largo plazo, poder tomar decisiones y saber si mantengo mi inversión o si por el contrario vendo mis posiciones, salgo de mis posiciones, o por el contrario, si la mantengo y antes reinvierto. Si esto me permite a mí medir efectivamente ese nivel de solidez en el mercado, ese nivel de confianza. ¿Sí? Eso es lo que me permite a mí y básicamente me permite tener ese nivel de obligaciones conmigo mismo, ese nivel de conflicto de interés, esa psicología que a mí, en mi punto de vista, es tan necesaria a la hora de tomar decisiones.